Amén. Voy a invitarle entonces a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a ver lecturas de ahí en adelante. Mateo, capítulo 18, versículo 15. El tema de hoy se titula Disciplina y Santidad de la Iglesia. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ampare, dijo la doctora Polo, ¿cierto? Disciplina y santidad de la iglesia. Amén. Ese es el tema del día de hoy. Recordamos que estamos viendo un tema muy importante que partió con el primer capítulo, que era conocer el propósito de la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál era el propósito de la iglesia? Vivir para su gloria y hacer todo para su gloria. Luego de eso vimos el fundamento de la iglesia. ¿Cuál era el fundamento de la iglesia? Nuestro y Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a ver la tercera disciplina y santidad de la iglesia. Vamos a leer para eso, como les decía, el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 20. Amén. Voy a ir lo más rápido que pueda, ya, porque me han reclamado bastante respecto de que voy muy rápido, pero necesitamos aprender lo que el Señor en este día nos quiere enseñar, ya, amén. Así que esté usted atento para que no se pierda, sino que tenga la vida eterna, ¿cierto?, a través de la palabra. Dice Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Y lleva como subtítulo acá en nuestras Biblias, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Amén. Por tanto, dice, si tu hermano peca, y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar para rogar su misericordia, que Dios nos pueda dirigir en esta hora a través de su Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por permitirnos, Señor, estar nuevamente reunidos en este nombre de la palabra, en esta hora que nos pueda ayudar para poder exhortarla, para poder, Dios amado, ser bendecidos a través de ella, para poder ser prosperados, Señor, a través de ella espiritualmente, en la que hacemos bien en estar atentos, Señor, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Señor, rogamos que pueda dirigir nuestras vidas. Yo me dispongo en sus manos. Nada sé, Señor, y aunque todos lo hiciéramos, al fin somos siervos inútiles. Señor, te rogamos que nos pueda usar para tu gloria, para que tu iglesia sea bendecida y fortalecida, aquella que ha sido comprada por precio de nuestros hermanos, Señor, nuestros iniquidades, para escuchar el consejo de tu palabra que hoy en día traes para con nosotros. Lo rogamos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Le puedo dar un poquito más para no gritar. Asiento, por favor, y ponga atención, porque a medida que vamos a ir avanzando en esta palabra, nos vamos a ir dando cuenta de algunas cosas muy importantes. Si mi esposa, por favor, me puede traer un vasito de agua, sería maravilloso. Bien, el título de este mensaje, ¿cierto?, que nosotros vamos a compartir el día de hoy, nos deja ver de inmediato por qué en la iglesia es necesario que la iglesia, ¿cuántos son iglesias acá?, ¿cierto?, no seamos negligentes con una práctica que es tan importante como lo es el tema de la disciplina del cuerpo de Cristo, ¿ya? Y cuando hablamos de disciplina, generalmente nosotros adoptamos para esa palabra una connotación negativa. Pero vamos a ir viendo a través de la Escritura que la disciplina que nos muestra el Señor a través de este capítulo, ¿cierto?, de Mateo, se hace cada vez más necesaria
Porque una y otra vez la santidad de Dios es violada y esa santidad que es violada trae, por lo tanto, reproche y vergüenza a su iglesia, ¿ya? Cuando esa santidad es alabado sea el nombre del Señor, violada, tenemos nosotros que actuar como nos enseña la palabra para reivindicar entonces la santidad del Señor, corregir el pecado del hermano, y esto es muy importante, ayudarlo a ser restaurado, gracias, a través de un proceso disciplinario que procura no castigar el pecado, ni pagar por el pecado, porque el pecado ya fue pagado por Cristo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sino que ese proceso disciplinario pueda producir que nuestro hermano, ¿cierto?, o la persona que está siendo disciplinada, pueda ser fortalecida de una manera que esta falta que esa persona ha cometido no se vuelva a repetir nuevamente. Amén. Ese es el propósito de la disciplina. Alabado sea el nombre del Señor. Además, cuando se hace de manera bíblica, este proceso, este ejemplo, sirve también de ejemplo para el resto de los hermanos acerca de la gravedad que conlleva cometer faltas y pecados y del peso también de las consecuencias que trae los actos que nosotros cometemos. Cuando nosotros actuamos de manera errónea, de manera falta ante los ojos de Dios, eso tiene una consecuencia. Y eso tiene que ser visible a todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Lamentablemente en estos últimos años nosotros vemos que hay iglesias que no están dispuestas a honrar un proceso como este, ¿ya? Por lo tanto, no creo que sea una coincidencia el hecho de que esta práctica haya perdido fuerza en estos precisos momentos en los que lamentablemente el creyente ha trivializado la santidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, cada vez que nosotros le perdemos el miedo reverente a nuestro Dios, obviamente con esto le perdemos miedo al pecado. Y cuando eso ocurre, dice la Escritura, que el pueblo de Dios se desenfrena. Entonces, para poder restaurar completamente la disciplina de la iglesia, primero tenemos que levantar la conciencia de la imagen de Dios y todo lo que Él representa. Hasta que eso no ocurra, tampoco se podrá apreciar lo que es la importancia del proceso disciplinario. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Antes de poder seguir hablando y poder inmiscuirnos más profundamente en lo que el Señor quiere hablarnos en nuestras vidas, tenemos que detenernos un poco brevemente para poder entender lo que es la palabra santo o el significado de la palabra santo, ¿ya? Porque esto nos va a ayudar a entender lo que vamos a revisar más adelante, ¿ya? Cuando nosotros pensamos y hablamos de santidad, ¿qué es lo que se viene primero a nuestra mente? La pureza, ¿cierto? Aquello que es verdaderamente santo, ¿cierto? Tiene que ser puro, tiene que ser santo, alabado sea el nombre del Señor. Tiene que ser limpio y tiene que ser sin mancha. Pero la palabra santo en el hebreo es kadesh, que significa algo que ha sido separado, ¿cierto? O cortado del resto, alabado sea el nombre del Señor. Y describe esto algo que pertenece o tiene una singularidad única, ¿ya? ¿Cuántos son santos acá? ¿Amén? ¿Sí? ¿Somos santos? ¿Amén? Por lo tanto, nosotros hemos sido cortados y apartados o separados con un propósito y una categoría singular única. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra santo como el griego agios, que tiene el mismo significado en sí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. También esta palabra kadosh y el ageos es a cosas, a personas y especialmente también a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser únicamente y completamente santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo es en sí mismo, alabado sea el nombre del Señor. Dios es creador, nosotros somos criaturas y el mundo que nosotros vemos a nuestro alrededor es su naturaleza o parte de la creación, alabado sea el nombre del Señor. Y ya solamente esa cualidad de creador automáticamente lo separa del resto de manera singular. O sea, está la creación y está el creador. No hay una igualdad entre el creador y la creación. Alabado sea el nombre del Señor. Dios dice en la Escritura que también creó a su Hijo, al hombre, a su imagen y a su semejanza. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Pero a pesar de esa similitud, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios en su esencia misma pertenece a una naturaleza total y radicalmente distinta a la del hombre. Amén.
¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo, alabado sea el nombre del Señor. Como nos habla, por ejemplo, el texto de Isaías, capítulo 6, o todo aquello que se relacione con Él es también declarado santo. No importa si son sus profetas, como lo dice Lucas 1:70, sus ángeles, Marcos 8:38, su palabra, Salmo 105:42, la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, Isaías 52:1, o una porción del terreno en el desierto, Éxodo capítulo 3. Los proyectó todos, ¿cierto, hermano? Bien. Por tanto, amados hermanos, la iglesia, ¿cuántos son iglesias acá? Que representan el cuerpo de Cristo, ha de mantenerse, por lo tanto, separada en santidad. Y cuando esa santidad es violada, o es tergiversada, o trivializada, alabado sea el nombre del Señor, es responsabilidad de los líderes de la iglesia el aplicar la disciplina necesaria para que la iglesia pueda guardar su santidad. Fíjese que si nos vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 27, nos dice que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha o inmaculada. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, estas ideas a nosotros nos permiten entender mejor la idea entre la disciplina y la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque a la larga una iglesia que no disciplina, alabado sea el nombre del Señor, a sus miembros, es una iglesia que está destinada al fracaso o a desaparecer. La disciplina en la iglesia es lo que mantiene su salud espiritual. Y de la misma manera en que un cuerpo no es tratado, cuando tiene una enfermedad, este terminará muriendo. Así también una iglesia que se enferma y que no recibe el tratamiento adecuado a esta enfermedad, también terminará muriendo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la iglesia tiene 2 características muchas veces muy específicas, que nosotros necesitamos revisar y recordar. En primer lugar, lo vimos en los capítulos anteriores, que la primera característica es que fue llamada desde la eternidad. ¿Se acuerdan? Llamada desde la eternidad. Y la segunda es que nosotros tenemos un llamado a la santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Parece que cuando hablamos de santidad no es muy agradable para algunos. Pero si Dios es santo, también su iglesia ha de ser santa, como ya dijimos. Amén. Probablemente sea una de las razones por la que cuando Cristo se refiere a la iglesia por segunda vez en Mateo 18, lo que vimos y leímos al principio, comienza a hablar acerca del ejercicio de todo aquello que ayudaría a esa iglesia a mantener la santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Esto es entonces el desarrollo o el ejercicio de la disciplina dentro del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Estamos acá, ¿cierto? Amén. Entonces, el ejercicio o la aplicación de la disciplina es lo que va a mantener a una iglesia pura y santa. Y de eso también y de esa santidad o de ese apartamiento, ¿cierto? Va a depender también su poder y su autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que la iglesia en estos días carece de poder. Lo que veíamos, ¿cierto?, la semana pasada, ¿no?, a los labios de nuestro hermano Jorge. Por eso que la iglesia carece de poder para cumplir su propósito, para transformar la sociedad, porque carece también de la santidad de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el interés número 1 de la iglesia es fomentar la coinonía entre los hermanos, la comunión, esa iglesia no tiene interés en ser santa. Sin lugar a dudas, lo vimos en los capítulos anteriores, la coinonía es importante, la comunión es importante en la vida de la iglesia, pero no puede constituirse en la meta, alabado sea el nombre del Señor, de la iglesia, porque así, si así fuera, alabado sea el nombre del Señor, la predicación de la palabra sería relegada entonces a un segundo plano, y la santidad de sus miembros, por lo tanto, tampoco sería vista como una necesidad prioritaria. Hermanos, necesitamos ser santos. Amén. Necesitamos entonces practicar la santidad. Igualmente sucede cuando el interés primario está puesto en el crecimiento numérico, en ser más cantidad de personas por encima de la santidad de Dios. Y desde el principio Dios siempre ha estado interesado en hacer crecer su iglesia. Amén.
pero no a expensas de perder su santidad en medio de ella. Cuando la iglesia es santa, también crece, alabado sea el nombre del Señor. Esa es la razón por la que la iglesia comienza a nacer, y lo relata el libro de los Hechos, ¿cierto? Nos muestra la primera acción disciplinaria que Dios muestra a través de su palabra, a través de los discípulos, una acción drástica en la que Dios le quita la vida a 2 personas, ¿se acuerdan? ¿Y por qué se las quita? Porque mintieron, ¿cierto? Ananías y Zafira, alabado sea el nombre del Señor. Lo vemos en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Amén. Una situación y una acción drástica, pero que tenía un propósito, alabado sea el nombre del Señor, que era disciplinar a la iglesia y mostrarle que con Dios no se juega. Alabado sea el nombre del Señor. Desde entonces, muchos de nosotros hemos pecado al mentir, amén, y no hemos corrido la misma suerte, y damos gracias a Dios por aquello. Pero en ese momento del nacimiento de la iglesia, cuando sufren puestos o echados, Dios entendió que era necesario sentar un precedente, alabado sea el nombre del Señor. Y lo hizo porque el texto enfatiza que después de esta acción drástica, que vino un gran temor, alabado sea el nombre del Señor, sobre toda la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Imagínense, mintieron, ¿cierto? Ananías y Zafira delante de toda la iglesia, ellos lo vieron y a causa de esta situación tuvieron también y sobrevino sobre ellos gran temor. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la disciplina es una de las partes de la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo dice primero que es el fundamento. Lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Pero después, en el mismo evangelio, habla entonces de la necesidad de ejercer la disciplina entre sus miembros para poder mantener vivo el temor de Dios. Y esto que nosotros leímos es el pasaje clásico que todos utilizamos, ¿cierto?, cuando nos referimos a la disciplina dentro de la iglesia. Sin embargo, este es uno solamente de tantos otros, no menos importante, por cierto, que tienen que ver con esta responsabilidad que Dios le dejó al cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros revisamos la historia, alabado sea el nombre del Señor, de la iglesia, nos damos cuenta de que esta acción o esta responsabilidad se ejercía, alabado sea el nombre del Señor, mucho más en el pasado que en nuestros días. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y esto no tiene que sorprendernos en modo alguno, porque en la medida en que la iglesia ha ido perdiendo el interés en mantener la santidad del cuerpo de Cristo, también ha ido dejando de lado algo tan importante como es la práctica de la disciplina. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Hay más de una razón para la disminución de la práctica de la disciplina. La primera razón es la falta de interés por parte de los líderes en mantener una pureza en la iglesia de Cristo. Y esa falta de interés muchas veces viene en consecuencia de un entendimiento deficiente de lo que es para Dios y para su pueblo, alabado sea el nombre del Señor, la práctica de la disciplina. Porque representa lo que Él es. El incrédulo no conoce a Dios, ¿cierto? Amén. Y lamentablemente muchas veces que acerca de que en Dios ve reflejada la imagen de muchos de sus hijos. Y eso tristemente dista mucho del llamado que nosotros hemos recibido, porque el apóstol Pablo nos recordaba a nosotros los creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Amén. Y en el caso de la iglesia primitiva, a la iglesia de los Corintios, acerca de esta realidad. Vamos a leer 1 Corintios 1:2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? A la iglesia de Dios. ¿Cuántos son iglesia de Dios acá? Que está en Pacífico Renacer, que está en Puente Alto, aquí estaban en Corinto. Que está en Corinto, le dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos son santificados en Cristo Jesús? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia que olvida su llamado está condenada a desaparecer. Alabado sea el nombre del Señor.
Entonces, vimos en primer lugar que la razón por la cual no se practica la disciplina es porque muchas veces los líderes han tenido, ¿cierto?, un entendimiento errado respecto de lo que ello significa. En segundo lugar, la segunda explicación de la disminución de la práctica de la disciplina en la iglesia es el egocentrismo que prevalece en nuestros días. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hermanos muchas veces fuimos egocéntricos dentro de la iglesia? Y aún lo somos. Esa manera de pensar del egocentrismo ha penetrado en el seno mismo de la iglesia y ha hecho que los miembros de las propias iglesias piensen que nadie tiene el derecho de inmiscuirse en sus vidas privadas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es interesante cómo ver cómo muchas veces los miembros de la iglesia a través de la consejería quieren ser alabados. A través de largas sesiones de consejería, los pastores pasamos hablando largas horas con los hermanos, dando ese, comillas, implícitamente permiso al consejero para que se inmiscuya en la cantidad de sus vidas, pero luego esos mismos aconsejados, alabado sea el nombre del Señor, son los que rechazan la idea de su necesidad de ser disciplinados como parte de su proceso de restauración, como cuando han caído. De repente entienden que la iglesia no tiene el derecho de inmiscuirse en sus vidas. Amén. Esa es la segunda razón, ¿se entiende? Es como que los hermanos digan, no, ¿por qué se tienen que meter en mi vida? Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy soltero, dicen algunos, y hago lo que quiero, ¿cierto? Gloria al Señor. Pero resulta que en la iglesia, nuestra esposa nos reta y no nos vamos de la casa. Nos disciplina y no nos vamos de la casa. En el trabajo, ¿cierto? El jefe nos reta y nosotros no nos vamos del trabajo. Nos disciplina el jefe y no nos vamos del trabajo. En la casa, el perro, la mascota que tenemos, ¿cierto?, nos araña, nos disciplina y nosotros nos vamos de la casa. No nos vamos de la casa. Pero el pastor nos disciplina y lo primero que quiere el hermano es irse de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces la segunda razón es el egocentrismo que nosotros tenemos en nuestra vida. Y la tercera razón para la desaparición de esta práctica de la disciplina es el miedo por parte del liderazgo de la iglesia a ser criticado, ya que la iglesia se le quede vacía si este proceso se lleva a cabo. Sin embargo, la experiencia de muchas iglesias que han sido, y la iglesia primitiva, alabado sea el nombre del Señor, que han sido establecidos a través de estos años, es que incluso practicando la disciplina real como debe ser, tal como lo ordena la palabra del Señor, no a nuestro parecer, el Señor ha ido multiplicando y llenando su casa porque Él ha de traer y agregar a los que han de ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando los líderes de una iglesia, o cuando Dios ve que los líderes de la iglesia están dispuestos a honrarle por encima del que dirán los demás, alabado sea el nombre del Señor, Dios honra a su iglesia y lo hace dándole una gracia especial a través de la cual los miembros son bendecidos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted ha sido bendecido aquí o no? Amén. Por lo tanto, cuando el hombre hace lo que le toca hacer, entonces Dios también hace lo que Él solamente puede hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Entrando a lo que leímos en el capítulo 18, este capítulo 18 del libro de Mateo, fíjense que contiene varias enseñanzas relativas a la disciplina y a la santidad de la iglesia, que vamos a ir viendo paso a paso. Pero lo relacionado con la disciplina de la iglesia es sumamente importante, porque en torno a este tema se han ido creando enormes confusiones por parte de los miembros de la iglesia, pero también por parte de los líderes. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que les dije al principio, en primer lugar, la disciplina no es una medida de castigo, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sino que es una muestra de amor de Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Qué nos dice? ¿Se acuerdan? Porque el Señor al que ama, disciplina, dice, y azota a todo al que recibe por hijo. Es para vuestra corrección, dice, que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos, la Reina Valera dice bastardos, y no hijos verdaderos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, la disciplina no es una medida de castigo, sino que es una muestra del amor de Dios. Como nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, así también Dios nos corrige a nosotros como hijos.
Y si nosotros no recibimos esa corrección, nos volvemos hijos ilegítimos o bastardos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén, dijeron algunos. Ya se están desmayando. Si nosotros le damos a estas palabras el significado correcto, vamos a establecer que la iglesia que no disciplina a sus miembros no los está amando. Hermano, si el pastor no lo disciplina, significa que no lo ama. Alabado sea el nombre del Señor. Ni lo está considerando tampoco como a hijos legítimos, sino como a bastardos, como dice la versión Reina Valera. Dios entiende entonces que si nosotros verdaderamente amamos, nuestro amor por el hermano hará que cuando nosotros lo veamos en pecado, vamos a tomar entonces las medidas de rigor para evitar que continúe en su práctica pecaminosa, estando conscientes de que si persiste, va a pagar las consecuencias que serán cada vez más numerosas y más graves. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros veamos a nuestro hermano en pecado, tenemos que ayudarle, tenemos que ser conscientes, tenemos que mostrar nuestro amor por el hermano o por la hermana. Va a pasar, van a ser cada vez más numerosas y más graves. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Cuando una iglesia, por ejemplo, ve que sus miembros simplemente como cabezas son como, por ejemplo, cabezas que contar, como visitantes, solamente se vuelven números, o como personas que solamente pueden donar, entonces a esa iglesia, le importa poco el pecado de sus miembros y le importa también poco las consecuencias que deban pagar por su pecado. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, la disciplina no es una medida de castigo. Por otra parte, de acuerdo a lo que leímos en Hebreos capítulo 12, la disciplina no es tan solamente una muestra de amor, sino que es también una medida necesaria para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Porque dice el versículo 10, Hebreos 12:10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, hablando de Dios, nos disciplina ¿para qué? Para nuestro bien, que dice, para lo que no es provechoso, la Reina Valera, alabado sea el nombre del Señor, para que participemos de su santidad. Para eso Dios nos disciplina, para eso Dios nos corrige, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos... Cuando el Hijo de Dios peca y no es disciplinado, alabado sea el nombre del Señor, el pecado lo aleja de Dios y permanece en tanto distanciado hasta que no se le apliquen las medidas correctivas que lo ayuden entonces a reflexionar para poder volver a relacionarse con Dios. Alabado sea el nombre del Señor, ¿se entiende? Cuando el hombre peca queda separado, apartado de Dios. Tienen que existir estas medidas correctivas para que el hombre pueda entonces volver a relacionarse con Dios. Por eso dice la Escritura, hijitos míos, mi voluntad, dice, o la voluntad del Padre es que no pequen. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero el que cubre su pecado, dice, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Si ese proceso de la disciplina entonces no se da, no puede participar entonces de su santidad. Uno de los propósitos principales de la disciplina es que el carácter del cristiano sea formado como un discípulo, alabado sea el nombre del Señor. Por eso agrega el autor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 11, que al principio no es una causa de gozo. ¿A quién le gusta que lo reten? A nadie, ¿cierto? A nadie le gusta que lo disciplinen, alabado sea el nombre del Señor. Al momento, ¿cierto? No es causa de gozo, sino que todo lo contrario, es causa de tristeza, alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, dice después, a los que han sido ejercitados, a los que constantemente son corregidos, a los que constantemente son disciplinados, alabado sea el nombre del Señor, dice, por medio de ella, que les da un fruto después apacible de justicia, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén.
Lo que este pasaje nos está diciendo, nos está enseñando, es que si la persona se deja disciplinar y se somete a lo dispuesto por Dios, el resultado de este proceso va a ser de carácter santo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo opuesto, también es cierto que si la persona no se deja disciplinar, si no se somete a la disciplina, el resultado final será un carácter cada vez más pecaminoso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos nos queremos dejar disciplinar? Amén. Chuta, no muchos parece. Que Dios nos ayude. A través de la Escritura nosotros vemos muchos agentes disciplinarios. En realidad son 5. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en la Biblia nosotros encontramos el diseño de Dios para la iglesia. Aquí no es lo que me parece a mí o le parece a usted. No es a la manera del pastor, ni del líder, ni del encargado, ¿cierto? Ni de tal cuerpo, ni de nadie por el estilo, sino que solamente a través de lo que Dios nos enseñó en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. De tal manera que en la Escritura misma aparecen 5 agentes disciplinarios. El primer agente disciplinario que Dios estableció es el nombre del Señor. Y el segundo, los padres que nos trajeron al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos son padres acá y tienen hijos? Amén. Padres o madres, ¿ya? O medres o pedres, o no sé cómo se dice. ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que Proverbios capítulo 3, versículo 12 nos dice lo siguiente: porque el Señor, nuevamente lo relata, a quien ama reprende o castiga, como dice el verso de la Reina Valera, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cuántos de nosotros no amamos a nuestros hijos, cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Y nos duele también a nosotros cuando nos toca castigarnos, ¿cierto? Pero es necesario que también nosotros cumplamos con esa labor. Y ahí, fíjese que aquí están consignados tanto el Padre Celestial como el Padre terrenal. Los padres terrenales, ¿cuántos son padres acá hoy día? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ejercemos sobre nuestros hijos una disciplina que Dios nos delegó. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello debemos velar para que nuestros hijos honren a Dios. Y cuando estos deciden no hacerlo, los padres, por la autoridad que Dios nos ha delegado, ¿cuántos dicen padres? Debemos disciplinarlos. Amén. ¿Cuántos dicen amén los hijos? Amén. Con vara, dice el proverbio, ¿cierto? Desde temprano hay que castigarlos. Gloria al Señor. Y allá había un hermano en el campo que no este versículo y a las 6 de la mañana le estaba dando guascazo para que se levantara. De temprano significa que desde pequeño, alabado sea el nombre del Señor. Debía entonces él disciplinarlo, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, por esa autoridad delegada, nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos cuando ellos no honran a Dios. Independientemente de que usted como padre decida hacerlo o no, hay una disciplina que Dios también va a imponer sobre aquellos que violan su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y de ahí que hablemos de que el primer disciplinario del creyente es Dios mismo. Dios nos disciplina cuando nosotros nos equivocamos, como lo leímos, ¿cierto?, en el versículo anterior. ¿Ya? Entonces el primer agente disciplinador, ¿cierto?, es Dios. En segundo lugar están los padres, gloria al Señor. Y el tercer agente disciplinario es la persona misma. ¿Ya? Un ejemplo claro lo podemos ver en 1 Corintios 9:27, cuando Pablo dice que él se golpeaba su cuerpo para no ser descalificado. ¿Ya? No estamos diciendo que va a llegar a la casa y se va a poner a agarrar a latigazos, no, sino que figuradamente, ¿cierto?, con esto el apóstol nos deja ver que el creyente necesita vivir una vida ordenada y disciplinada. Y negándonos nosotros muchas veces a placeres, por ejemplo, que muchas veces la carne reclama, y debemos hacerlo precisamente para no permitir que nuestra naturaleza caída le robe, ¿cierto?, la gloria a nuestro Dios. Un cristiano santificado, entonces, es por definición un cristiano disciplinado. El cuarto agente disciplinario son las autoridades terrenales. 3, versículo 3 al 4, ¿cierto? Ya lo hemos leído en muchas oportunidades. Dios es quien ha diseñado, ¿cierto?, los diferentes niveles de disciplina. Por lo tanto, la función del gobierno, o del Estado en este caso,
es mantener el orden y la seguridad de sus ciudadanos hasta el punto que llega, ¿cierto?, a restituir, ¿cierto?, lo que se ha hecho mal, o a castigar lo que se ha hecho mal, como lo expresa el mismo texto que les acabo de mencionar en Romanos capítulo 13, versículo 3 al 4. Si usted, por ejemplo, viola la ley terrenal, usted tiene una consecuencia. Y las leyes, en su gran mayoría, en sus inicios, han sido tomadas ¿desde dónde, cree usted? Desde la Escritura. No matar, no robar, ¿cierto? Son leyes, mandatos que nosotros vemos establecidos en la Escritura, pero que los gobiernos también, o los estados, han establecido, ¿cierto?, como una agente disciplinario. Y el último agente disciplinario ordenado por Dios es su propia iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, como iglesia, tenemos la responsabilidad nosotros por la santidad de nuestro hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Fíjese que en este capítulo 18 que nosotros leímos, vimos en primer lugar la responsabilidad que tienen los miembros de la iglesia como agentes disciplinarios del Señor. Aquí nosotros vemos en este capítulo, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, la preocupación que nosotros como creyentes, ¿cuántos son creyentes acá?, tenemos que tener por la santidad de nuestro hermano. Dígale a su hermano que está a su lado, yo me tengo que preocupar por ti. Pero dígaselo con convicción, sí. Si tu hermano peca, dice, ve y repréndelo. ¿Lo leímos, no? Si tu hermano peca, dice, ve y repréndelo. Cuando la palabra nos dice que nosotros tenemos que ir a reprender al hermano que peca, lo que nos está diciendo es que si nosotros realmente amamos a ese hermano o a ese hermano que está pecando, no lo debemos dejar en el pecado, no lo debemos dejar en el error, alabado sea el nombre del Señor, sino que tenemos la responsabilidad de reprenderlo. Alabado sea el nombre del Señor. Nótese que nos dice que deben ser los líderes de la iglesia los únicos que tienen esa responsabilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que la responsabilidad es de todos nosotros, porque todos nosotros debemos estar preocupados por la santidad del cuerpo de Cristo. El pastor o los pastores de las iglesias no son necesariamente los confrontadores designados, como si fueran aquellos que hay que mandar al choque primero, alabado sea el nombre del Señor. Como si fueran, por ejemplo, los bateadores de turno, alabado sea el nombre del Señor, los que les toca repartir palos nomás, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Pero como a nadie le gusta la tarea de confrontar, porque, déjeme aquí nomás, ¿para qué, cierto? Aquí, ¿para qué ir más allá? Alabado sea el nombre del Señor. Como a nadie le gusta la tarea de confrontar, todos quieren que sea ¿quién? El pastor, el que tenga o quien haga la labor de la confrontación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todos tenemos esta misma responsabilidad. En segundo lugar, fíjese que nosotros notamos acá en este pasaje la privacidad con la que comienza esta acción. No se trata de que ustedes vayan del hermano y le digan, oye hermano, a toda boca, ¿cierto? Sino que hay una privacidad. Fíjese que esta acción comienza con una privacidad. Dice primero, versículo 15, ve tú y él, dice delante de toda la iglesia, sonos. Alabado sea el nombre del Señor. En este principio de la confrontación o de esta acción, ¿cierto?, de la reprensión, no hay necesidad de que nadie más se entere de lo ocurrido, porque el proceso de la disciplina apenas se ha iniciado, alabado sea el nombre del Señor, y es posible que el hermano se arrepienta con esta primera acción, en cuyo caso el proceso de la disciplina no necesita continuar. Amén. La reprensión a solas en el inicio de este proceso tiene el propósito de mantener en privado, alabado sea el nombre del Señor, el hecho o el pecado que nuestro hermano o nuestra hermana ha cometido, manteniéndola en confidencialidad. Alabado sea el nombre del Señor. La reprensión no persigue avergonzar al hermano, sino que este hermano o esta hermana sea restaurado. Alabado sea el nombre del Señor. Y si ese hermano o esa hermana o el pastor en este primer abordamiento, ¿cierto?, lo puede hacer con la ayuda del Señor, habremos cumplido nuestra misión.
Alabado sea el nombre del Señor. Vuelvo a repetir de nuevo. Si pecó, dice, contra ti, ve, dice, y repréndelo a solas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. En tercer lugar, notemos cuál es el objetivo de este proceso. Es la reconciliación del hermano que pecó contra Dios y contra el resto del cuerpo. Dice el mismo versículo 15 en la segunda parte. Repréndelo a solas, dice. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Fíjese que el objetivo entonces nunca es el castigo, sino que la reconciliación. La meta es ganar al hermano, no matarlo. Alabado sea el nombre del Señor. La razón de la disciplina entonces, en cualquiera de sus etapas, no es castigar al hermano para que pague por su pecado, porque eso no sería bíblico. Lo vimos al principio. Cristo ya pagó por ese pecado. Alabado sea el nombre del Señor. La disciplina entonces nunca debe verse como un castigo para el otro, porque la disciplina del Señor nunca es una causa solamente de dolor. Aunque en ocasiones la disciplina del Señor puede ser severa, dura, la meta siempre es la restauración del hermano que ha pecado. Alabado sea el nombre. Notemos que tan pronto ese hermano comienza a dar muestras de rebeldía o falta de arrepentimiento, la primera consecuencia es que ese pecado comienza a perder su confidencialidad. Porque ese momento, ese pecado o esa falta solo se había comunicado a un miembro de la iglesia. Pero ahora dice el versículo 16 que tendrá que saberlo 2 o más personas. No dice, ¿cierto? Pero si no te escucha, dice, versículo 16, toma contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amén. Este principio viene heredado desde el Antiguo Testamento, como vemos en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, el hacerse acompañar por otras personas, el cual tiene 2 propósitos. El primero de ellos es ayudar, obviamente, a clarificar los hechos, y en segundo lugar, aumentar la presión para que el pecado de nuestro hermano, ¿cierto?, sea o consiga nuestro hermano el arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre con la intención de que nuestro hermano no tenga mayores consecuencias a causa de su pecado. Por lo tanto, es probable que esta segunda confrontación o este segundo abordamiento no sea suficiente para que la persona recapacite. Está totalmente cegada en su pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el texto de la palabra, ¿cierto?, no nos dice a nosotros qué tiempo debe transcurrir entre la primera y la segunda confrontación, pero obviamente no debemos decidir rápidamente al día siguiente de la primera confrontación hacer la segunda, acompañado de 2 o 3 testigos, porque el hermano pudiera necesitar algunos días para que el Espíritu Santo, ¿cierto?, pueda trabajar en él, pueda pensar sobre lo que se le ha compartido. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, no inmediatamente hacer el segundo paso. ¿Y qué pasa si la persona no recapacita? ¿Se acuerdan? Entonces viene el paso siguiente. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si los pasos anteriores no han dado resultado, alabado sea el nombre del Señor, lamentablemente el proceso tiene que continuar. Si se rehúsa a escucharlo, dice, dilo a la iglesia. Es importante notar entonces cómo en el proceso del avance de la confrontación se va perdiendo cada vez más la confidencialidad. Porque al principio era un hermano que sabía, después sabían 2 o 3, y ahora hay que decirlo a toda la iglesia. Lo que comenzó como una reprensión a solas puede llegar también a ser una presentación de la falta ante la iglesia. Y la idea de esto entonces es que más personas puedan aumentar la presión sobre el hermano o la hermana que cometió el agravio, siempre con la intención de conseguir su arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Con amor, pastor, dijo alguien por ahí en alguna oportunidad. La razón por que este proceso es tan persistente es porque la disciplina está tratando de restaurar al hermano que pecó y entonces así dedicarle, ¿cierto?,
y pueda arrepentirse de sus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Finalmente dice, si no oye a la iglesia, queda el último paso, que es díganlo nomás con confianza, la expulsión. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, dijeron algunos. ¿Me pueden echar de la iglesia? Sí, lo pueden echar de la iglesia. Por duro de servicio. Alabado sea el nombre del Señor. También rehúsa el versículo 17, escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, como el incrédulo o como el recaudador de impuestos. Si la persona no escucha a las personas que en representación de la iglesia le han hablado, alabado sea el nombre del Señor, entonces la palabra manda, no nosotros, la palabra manda que se le expulse y se le considere como un incrédulo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermano. Esto no es juego. Amén. El hecho de no escuchar ni a la persona que habló conmigo sola, ni a los 2 o 3 testigos, ni a la iglesia en general, es o puede ser también una posible evidencia de que el Espíritu Santo no mora en esa persona, lo cual implicaría por ende que la persona no es creyente verdaderamente. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque nosotros no podemos categorizar tal cosa, porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo, no somos nosotros quien para juzgar a diestra y siniestra, toda la evidencia de ese hermano o de esa hermana apunta en esa dirección, y es por eso que Dios mismo autoriza que se le expulse y se le trate como a un incrédulo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Estamos acá, ¿cierto? ¿Sí? A la persona entonces que pasa por este proceso y no recapacita, no solamente se le considera como un incrédulo, sino como alguien que ha quedado atado. Oiga bien esto, por la acción disciplinaria. Y la única forma de desatarse sería cumpliendo con los requisitos que la iglesia le haya impuesto. Por eso dice la Escritura, todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ya? ¿Por qué? Es importante que nosotros apliquemos correctamente la Escritura, y eso tiene un contexto. Y cuando la Biblia nos dice, y nosotros ocupamos, cuando hay 2 o 3 congregados, Dios está en medio de nosotros, sí, amén, es verdad. Pero en esta palabra lo está diciendo en el contexto de la disciplina. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Porque le aseguro que si aquí hay una sola persona y esa persona busca a Dios de corazón, Dios va a estar con esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros antes decíamos, ¿cierto? En los cultos, habemos más de la promesa, ¿cierto? Y partimos el culto. Pero cuando dice hay más de 2 o 3, se está refiriendo a la acción disciplinaria. No a la cantidad de personas que tienen que estar en un servicio X. Dice amén a eso, ¿cierto? Amén. Lo hemos estudiado. Alabado sea el nombre del Señor. A partir de ahí, entonces, la persona lo que tiene que hacer es irse preparando para recibir las consecuencias de su desobediencia, que podrían ser obviamente graves por negarse a someterse a la disciplina que Dios ha diseñado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Lo dice entonces de 2 maneras distintas. Lo que hemos leído acá, en lo que atemos en la tierra quedará atado arriba en los cielos. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio. Cuando el proceso es llevado a cabo por la iglesia de una manera bíblica, Dios reconoce lo que se ha hecho y respalda las decisiones que la iglesia ha tomado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se entiende, cierto? Cuando Dios ve que la iglesia cumple con el protocolo establecido para aplicar la disciplina, lo que dice, cierto, la Escritura es que Dios aprueba o respalda la decisión que esa iglesia ha tomado en la tierra. Por eso dice, la decisión que se tome aquí en la tierra es tomada también arriba en los cielos. ¿Se entiende? Lo que ates aquí en la tierra es atado en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Nos bendiga, hermanos amados. Amén. Por tanto, la persona no va a estar en condiciones de recibir las bendiciones de Dios mientras se mantengan estas ataduras debido a su rebeldía de no querer someterse al proceso disciplinario. Fíjese que estas palabras nosotros las hemos escuchado últimamente, frecuentemente fuera de contexto, porque por aquellos que creen en la doctrina, ¿cierto?, del proclámalo, recíbelo, del reclámalo, recíbelo, el decláralo, el profetízalo, alabado sea el nombre del Señor.
por medio de la cual esas personas, que el Señor los reprenda, hablan y dicen o afirman que nosotros podemos reclamar o profetizar o declarar o hablar, ¿cierto?, lo que queremos, y que al nosotros decirlo, proclamarlo, o hablarlo o profetizarlo, alabado sea el nombre del Señor, estamos también desatando las bendiciones para que puedan ser recibidas por aquellos que la proclaman. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Pero este pasaje tiene su aplicación única y exclusivamente, alabado sea el nombre del Señor, en el contexto de la disciplina de la iglesia. Tanto es así que aparece en la Biblia poco después que Cristo anunciara el establecimiento de su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén, dijeron algunos. Voy terminando ya. Me queda una última parte. Alabado sea el nombre del Señor. Habiendo entonces descrito el proceso, la pregunta siguiente sería: ¿cuándo o en qué casos por los que la persona, de acuerdo con la palabra de Dios, debiera ser disciplinada? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Cuándo entonces debemos de aplicar la disciplina? En sentido general, podemos decir que las razones para la disciplina están relacionadas a la amenaza o a la vergüenza que pudieran representar para el nombre de Cristo, de su iglesia y de su causa, o por cosas que pudieran estabilizar o amenazar la estabilidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son esas cosas que amenazan la integridad de la iglesia? Las acciones o las palabras que tienden a dividir la iglesia, los pecados que corrompen la moral de la pureza o la pureza de la iglesia. En tercer lugar, la acusación contra los líderes de la iglesia. Y en cuarto lugar, las falsas doctrinas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y pongo un poquito el acelerador así que no se me pierda. En Tito 3:10 nosotros leemos y nos dice: al hombre, cuando dice hombre también ¿lo leímos? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor? ¿Cómo 3, hermano? Al hombre que causa disciplina, después de una y otra amonestación, deséchalo. 2 oportunidades nomás. Chuta, yo tengo como 10, dice alguno. Que Dios ha tenido misericordia nomás. Dios siempre ha estado preocupado con la unidad de la iglesia. Amén, lo hemos visto en muchas otras oportunidades. Una iglesia dividida es una iglesia frágil, es una presa fácil del enemigo, que el Señor lo reprenda, y también es un falso testimonio errado para el mundo. Alabado sea el nombre del Señor, un mal testimonio para el mundo. Por eso dice Romanos 16:17 que dice lo siguiente, confirma este mismo principio. Yo ruego, dice el apóstol Pablo, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. La persona que, como les dije, las personas que quieren dividir el cuerpo de Cristo solo tienen 2 oportunidades para arrepentirse. Después de la segunda amonestación, Cristo instruye que desechen a esa persona. Gloria al Señor. Hermanos, vuelvo a insistirles, esto es serio. ¿Sí? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿cierto? ¿Dónde queda la compasión de Dios? Y que alguno para Dios es puro amor nomás. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios es muy bueno para hacer estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que el amor de Dios está en la acción misma, porque Dios sabe que de no ejecutarse esa acción disciplinaria en contra de la persona va a seguir en pecado y va a seguir haciendo lo que quiere una y otra vez. Alabado sea el nombre del Señor. Y al seguir en su pecado va a seguir dividiendo al mismo tiempo el cuerpo de Cristo. Y por ese pecado muchas otras personas van a sufrir las consecuencias de ese error. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios quiere cuidarnos de aquello. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces no podemos nosotros olvidar que la unidad y la permanencia de la iglesia es uno de sus propósitos eternos. El resto de las ovejas no son culpables del pecado que se está tratando de corregir. Amén. Por lo tanto, dejar que una persona se debilite y destruya
a la iglesia en no tener compasión por el resto del rebaño que sufre y no apreciar la santidad del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, acciones o palabras que tienden a dividir la iglesia. En segundo lugar, pecados que corrompen la pureza o la moral de la iglesia. ¿Se acuerda? En 1 Corintios 5, del 9 al 11, habían pecados inmorales que debían de ser corregidos. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Pablo se refiere a estos pecados inmorales que tenían que ser corregidos, no se estaba refiriendo a los inconversos, porque así nosotros tendríamos que saber. No afirma, alabado sea el nombre del Señor. La preocupación del apóstol Pablo era por aquellos que, llamándose hermanos o cristianos, alabado sea el nombre del Señor, viven de forma inmoral, siendo difamadores, cagüineros, estafadores, borrachos y toda la lista que da ahí, ¿cierto? En ese versículo, con los cuales dice el apóstol ni siquiera coman. ¿Lo buscó, hermanito, por favor? Hermano Juan David. 1 Corintios 5, del 9 al 11. Ponga el 11, por favor, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos acá todavía, cierto? Sí, amén. ¿Estamos comiendo la palabra? A ver. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, cristiano, ¿cierto?, fuere fornicario o avaro, gloria al Señor, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, dice, con el tal aún ni comáis. Alabado sea el nombre del Señor. Y son los primeros que le invitan a su casa, hermano, venga a mi casa a compartir, gloria al Señor. Ya. Que Dios nos ayude. Y ahí el pobre pastor, ¿cierto?, lo descueran entero, hermano. Parece que estamos hablando de otra iglesia, hermano. Así que tranquilo, no se preocupe. Alabado sea el nombre del Señor. Si esto es así, entonces significa que ellos tampoco pueden venir a la iglesia, y cuando a estos hermanos se les impide venir a la iglesia es porque ya se le ha aplicado el proceso de Mateo 18 y han sido expulsados. Alabado sea el nombre del Señor. Según este pasaje, los actos inmorales por parte de sus miembros merecen ser disciplinados. Dentro de esos actos inmorales está el adulterio y la fornicación. La fornicación atenta contra la pureza de la iglesia, y todo lo que atenta contra la pureza de la iglesia atenta contra la santidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. El adulterio, dice, por otro lado, atenta contra la estabilidad de la misma familia. Con frecuencia el adulterio lleva a divorcios, destruye familias, y si se destruyen las familias, se socava también la iglesia y la sociedad, porque dice nuestra Constitución que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La sociedad está compuesta por un conjunto de familias. Y Dios, por supuesto, no va a pasar o no va a dejar pasar por alto algo que tiene un costo tan elevado. En primer lugar, entonces, los hermanos que causan división. En segundo lugar, las acciones, ¿cierto?, o acciones inmorales. En tercer lugar, la acusación contra los líderes de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la acusación contra un pastor, contra un líder o contra un anciano, como dice 1 Timoteo 5:19, es tan grave. No es llegar y acusar a un pastor, a un líder o a un anciano. Es tan grave, dice, que tiene que haber por lo menos 2 o 3 testigos presentes en el momento de la acusación. Primera de Timoteo 5:19, hijo. Tienen que haber 2 o 3 testigos presentes en el momento de la acusación. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Aparte, obviamente, quien acusa. La difamación fue tan severa o tan grave que fue una de las causas de disciplina también en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda? ¿Le suena a alguien que haya hablado de su hermano? De Moisés. ¿Se acuerda o no? Miriam y Aarón, dice la Escritura, que difamaron, ¿cierto? Hablaron contra su hermano Moisés y tuvieron consecuencias graves. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto no estoy diciendo que los pastores y los líderes son intocables, no. La difamación de un anciano o de un pastor es algo que tiene el potencial de sacudir los cimientos de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no debe permitirse a menos que hayan varios testigos. Por ende, esto evita que alguien malintencionado dañe el cuerpo de Cristo.
Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Así que en los casos de caída por parte de los líderes de la iglesia que estuvieran desempeñando este cargo de anciano o de pastor, la palabra es clara en torno a cómo debe ser llevado este proceso disciplinario. A los que continúan en pecado, repréndelo en presencia de todos los demás, dice 1 Timoteo, el que sigue, hijo, el 20 y el 21. Repréndelo en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Los líderes debemos de ser imparciales al momento de tomar decisiones. Obviamente la caída de un anciano es algo de mucho mayor peso y de ahí la necesidad de su reprensión pública. La idea es que los otros líderes también adquieran un mayor temor de Dios. Que Pablo a Timoteo a que lleve a cabo este proceso sin parcialidad ni hacer acepción de personas. Y finalmente termino con esto. Gracias, Señor, dijeron algunos. Las falsas doctrinas. Fíjese que la falsa doctrina, al igual que la corrupción de los líderes de la iglesia, trae una inmensa repercusión sobre la vida de la iglesia. De esa misma manera, la corrupción de la enseñanza del cuerpo de Cristo tiene un efecto devastador. Esa es la razón por la que leemos nosotros que una acción tan severa contra estas dos personas que Pablo menciona por sus nombres personales en su primera carta a Timoteo, ¿se acuerdan? Que habían dos personas que estaban molestando el ministerio, alabado sea el nombre del Señor, estaban blasfemando de la doctrina, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Himeneo y Alejandro, alabado sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo 1:20, entre los cuales dice la Escritura está Himeneo y Alejandro, otro hermano Alejandro, no el que tenemos acá, ya. A quienes dice ha entregado Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estas dos personas citadas, alabado sea el nombre del Señor, Primera de Timoteo 1:20, fueron entregadas a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. El texto no nos dice de qué manera lo hicieron. Corrompe la revelación de Dios, lo que Dios ha revelado, su palabra. Y eso no es poca cosa, o sea, el nombre del Señor. A la luz del Nuevo Testamento, entregar a alguien a Satanás es equivalente a su expulsión de la iglesia, con lo cual el individuo queda sin la bendición que representa pertenecer al cuerpo de Cristo con todos los beneficios de enseñanza, discipulado, consejería, amonestación, oración y adoración, entre otros. El ser entregado a Satanás en el Nuevo Testamento representa la expulsión de la iglesia y este hermano o esta hermana queda sin los beneficios de ser enseñado, de ser discipulado, de recibir consejería, de recibir amonestación, de recibir oración o adorar, entre otros. ¿Se entiende? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. De ese modo queda expuesto a los ataques de Satanás. ¿Se acuerda en la parábola de la casa vacía? Cuando Dios viene, limpia la casa, saca, ¿cierto?, barre todo y después queda vacía. Cuando esta persona se va, dice que es tomada por 7 demonios más a los que tenía antes. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, esto no es juego. Las cosas de Dios son reales, son serias. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. De este modo, termino, queda a expensas de los ataques de Satanás, pero todo esto siempre con la intención de que las consecuencias, alabado sea el nombre del Señor, que pueda sufrir, le hagan retroceder en su camino de pecado. Se me apagó el teléfono, no sé qué hora. ¿Qué hora dijo, por favor? Me dijeron que tenía 1 hora y media. Gloria al Señor. Reflexión final. Póngase en pie, por favor. Gracias, Señor, dijeron algunos. La disciplina de la iglesia se lleva a cabo ¿para qué? Para corregir a los miembros de la iglesia, de manera que toda conducta errada pueda ser dejada a un lado para retomar la conducta correcta. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos acá todos, cierto? A los que les costó pararse, los vi. Hay que recordar siempre que la disciplina se imparte con la intención de proteger al que está en pecado. ¿Para qué? Para que no sufra mayores consecuencias. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también para proteger al resto, a los demás. Porque si el indisciplinado permanece en las filas de la iglesia se contamina y entonces Dios
se tendría que disciplinar a la iglesia entera. Alabado sea el nombre del Señor. Y no hay algo más injusto que paguen todos por una persona, ¿cierto? ¿Sí? ¿Amén? Alabado sea el nombre del Señor. A mí no me gusta que me reten por culpa de otras personas. A usted yo creo que tampoco, ¿cierto? Amén. A nadie nos gusta que nos reten por culpa de otras personas. Y generalmente nosotros en Chile, en nuestra idiosincrasia, lamentablemente cometemos el error de llamar la atención cuando las personas que cometieron ese error no están. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que conversamos el otro día? No están. Alabado sea el nombre del Señor. Mantener la pureza de la iglesia, por lo tanto, es primordial. ¿Cuántos quieren seguir siendo puros? Amén. Con un poco de levadura, dice la Escritura, se echa a perder toda la masa. Asimismo, el pecado que no es disciplinado, este pecado se propaga, ya que los demás terminan copiando las mismas conductas pecaminosas. Por lo tanto, reivindicar el nombre y la santidad de Dios cuando se ha violado su ley y su palabra es proteger la santidad de la iglesia que Él ha comprado por su sangre. Debe ser siempre y bajo toda circunstancia lo primero y lo más importante, no tan solamente para todo pastor o líder cristiano, sino para todo aquel que diga llamarse hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios para nosotros en este día. Quedó grabado, así que después lo va a poder ver con mayor capacidad, ¿cierto? Con mayor profundidad en el canal de YouTube que tiene nuestra iglesia. Amén. Iglesia TPR. Hermana Fidelina, por favor, venga para que oremos, para agradecer al Señor por esta palabra